Hola, buenos días, ¿cómo le va? Esto es Tiempo de Victoria, hasta las 11 de la mañana. Y, bueno, hoy más victoria que nunca. Escucha bien lo que te voy a decir. Si sos casada o sos casado, esto hoy es para vos, para tu vida, ¿eh? Si estás de novia o estás de novio, también, porque alguna vez te va a servir. Y si no es ni una cosa ni la otra, por edad sobrepasada o por edad anticipada, te va a servir para ayudar, para aconsejar y para saber un poco más de que cuando Pablo dice a los Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿a qué se está refiriendo? Título del... no sé si llamarle estudio, porque esto no es teología, esto es vida abundante práctica, si vos querés. Pero el título de esta mañana es El porqué del ataque. El porqué del ataque. Vos sabés que entre la variada problemática que afronta la Iglesia hoy, el pecado de índole sexual, es decir, el adulterio, la fornicación, todo esto, parecería ser el más proliferante. Ahora, descubrimientos y disciplinas al margen, no es habitual que de esto se hable demasiado. ¿Por qué? Y proteger la humillación y la vergüenza pública en los protagonistas, a veces líderes, es el esfuerzo de misericordia que trata no ya de minimizar el problema, ya que un pecado es un pecado, ¿no? Sino de mantenerlo controlado a los fines de no producir un escándalo mayor que puede desembocar o que desembocaría en una sensación de impotencia que atente contra la fe de los más nuevos, al menos lo que decimos, ¿no? Mira, no es malo proceder así, pero sí es malo callar las reales causas de fondo que suelen llevar a esas inmoralidades, que no son necesariamente psicológicas, al menos en la mayor parte de las veces, sino concretamente espirituales. Es propósito esta mañana, hablando de el porqué del ataque, pasear por la Biblia y dejar que ella nos revele por qué vos, hermana, o vos, hermano, en este momento estás viviendo lo que estás viviendo en tu familia, en tu matrimonio. Deja que Dios te revele esta mañana, deja que el Espíritu Santo te hable esta mañana. Y lo único que yo te pido que hagas ahora es una rápida oración, tipo oración flecha, diciendo: Señor, abre mi entendimiento. Señor, dame luz para entender lo que me querés revelar. Amén. Voy a leer despacio los pasajes bíblicos porque hay personas que llaman por teléfono que quieren anotar los pasajes y a veces yo voy muy rápido, tienen razón. Vamos a comenzar con lo que de alguna manera es el versículo clave, alrededor del cual va a girar todo ese trabajo de esta mañana. Está en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pues fíjate que en este pasaje, de modo central, queda claramente delineada la actitud creadora de Dios con respecto al hombre. Esto está de alguna manera corroborado
en el Salmo 100. En el Salmo 100, verso 3, Salmo 100, 3, dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Acá hay dos cosas para rescatar. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Viste que hay gente que se maneja como si se hubiera autocreado? No blasfemes, no blasfemes. Y después dice: pueblo suyo somos, pueblo suyo, y ovejas de su prado. De su prado. ¿El prado de quién? Del prado de Jehová, el prado de Dios. Nosotros decimos: soy oveja de la iglesia del pastor fulano. Amén por el siervo que tienes a su cargo y la responsabilidad de apacentar ese grupo, esa congregación. Pero somos ovejas del prado de Dios, o del prado de Cristo, si vos querés. El salmista, por otra parte, declara el reconocimiento de Dios, su autoría y la imposibilidad de una autosuficiencia que está muy difundida en estos últimos tiempos. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26, Hechos 17, 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre hizo todo el linaje de los hombres. No hay hombres de distinta sangre. No hay hombres que tengan ventaja unos contra otros, o unos sobre otros, porque de una sangre fue hecho todo el linaje, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, es decir, fijado con anticipación, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí Lucas, obviamente el autor del libro de los Hechos, está exponiendo dos cosas que son esenciales para comprender la creación: ser una sangre con Dios y parte, por ende, de su linaje real. Vivir en un orden prefijado, tanto en los tiempos como en los límites. De allí, solamente de allí, arranca nuestra libertad. En el mismo capítulo del mismo libro de los Hechos, es decir, el capítulo 17, en los versos 28 y 29, salteando uno, dice, Hechos 17, 28 y 29, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto es claro, ¿eh? Esto es claro. Dios no es, escucha bien por favor, ¿eh? Dios no es como a los hombres se les antoja que sea. Es como su palabra dice que es. Y el hombre es su imagen y semejanza. ¿Te habrá quedado claro esto, che? Dios no es como a vos te parece o se te antoja que es. Dios es como su palabra dice que es. Encaje con tu visión de Dios o no encaje. Dios es como dice la palabra, no como a vos te parece que es. Hay mucha gente, y esto te lo digo porque hay
experiencias al respecto, mucha gente que fabrica de Dios una imagen que tiene que ver a veces más con su papá carnal, con su papá de familia, que con lo que la palabra dice que Dios es. Si el papá era un papá autoritario, o es un papá autoritario, es muy probable que muchos de esos hijos, en la carne, hayan fabricado de Dios la imagen de un Dios autoritario. Dios no es autoritario. Los otros días decíamos, si como muchos piensan, Dios fuera juez antes que padre, Jesús nunca hubiera dejado como modelo de oración el Padre Nuestro, hubiese dejado el juez nuestro. Y la oración empezaría, juez nuestro que estás en el... No, arranca Padre Nuestro que estás en los cielos. Por lo tanto, Dios es Padre antes que juez. Si por otra parte vos tenés un papá permisivo que te deja hacer lo que se te da la gana, así hagas hechurías y travesuras ya de gran nivel, vas a hacer de Dios la figura del Dios permisivo, ese que permite algunos pecadillos, como yo he escuchado decir. Dios no es permisivo, Dios es justo. Dios no es como a vos se te antoja. Dios es como su palabra dice que es. Y vos sos imagen y semejanza de él. En la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 10, Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo, hombre, ¿no? Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vos sabés que a muchas personas les tiembla un poco la pera cuando se pronuncia la palabra renovando. Y hermano, yo no puedo hacer nada para evitarte ese sofocón, porque la Biblia, yo no me pongo a contar porque no soy un buscador de perlas en ese sentido, ¿no? En la palabra, trato de estudiar otro tipo de cosas, pero la palabra renovar, renovando, está muchas veces en la palabra, en la Escritura, muchas veces. Eso debe querer decir algo. No es un invento de una serie de pastores que se largaron a hacer metodologías de culto distintas. No es algo que inventó Marcos Witt para incluir en sus canciones. No, escúchame. Acá lo está diciendo Pablo. El nuevo hombre, el renacido, debe renovarse. No sería conveniente que se renueve, no, debe renovarse si quiere, si es que quiere, llegar al conocimiento pleno de la sustancia de Dios, que obviamente es en Cristo Jesús. Revestido del nuevo hombre, el cual, el hombre, conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién fue el que lo creó? Dios. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vos que a veces decís, Señor, dame más conocimiento. Dios te quiere, ya te dio más conocimiento. Pero vos te atrevés a renovar para que ese conocimiento pueda hacerse realmente pleno, manifiesto, con poder y gloria de Dios a través y canal de tu vida. Ojo, te dije, esto de hoy es para los que están casados, porque esto apunta, vos ya vas a ver en el final, apunta a entender el porqué de un o del ataque. Colosenses 3:10, grabátelo, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mi oración es, ayúdame a renovarme. Cantamos incluso una canción, yo no digo que esté mal, muchas veces son las formas de decir, no vamos a hacer juicio de palabras porque cometemos el riesgo o corremos el riesgo de entrar en pecado en ese sentido, pero no está mal que en una canción
vos digas, renuévame, Señor Jesús, pero lo estás diciendo a manera de ayuda. Es como si le dijera, Señor Jesús, ayúdame a renovar, porque la palabra no dice yo te voy a renovar, la palabra dice renovaos. Vos tenés que dar el primer paso para renovarte y Él lo va a sustentar con conocimiento, con sabiduría, con ciencia, con poder, con plenitud, con lo que a Él se le antoje, porque para eso es soberano. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poquitito el versículo clave, Génesis 1:26. Hay un significado allí. El significado del primer versículo, clave, es: entonces dijo Dios, hagamos. Dios estaba hablando no solo en nombre de lo que se revela como la Trinidad en el Nuevo Testamento, es eso lo que nos enseñaron, ¿no? Sino de toda la hueste celestial, incluyendo los ángeles. ¿Entendiste? Además de revelarse como la Trinidad, el hagamos, que esa es un poco la base de lo que nos enseñaron, Dios está hablando, cuando dice hagamos, de toda la hueste celestial, que incluye también a los ángeles. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra imagen parece referirse a esas cualidades, como la razón, la personalidad, el intelecto y las capacidades de relacionar, escuchar, ver y hablar. Todas estas son aptitudes, no actitudes, sino aptitudes con P, que Dios decidió otorgar a los seres humanos. Después dice, y señoree, finalmente, en toda la tierra. Señoree en toda la tierra. Dios creó al hombre para ser el agente de su reino. ¿Entendés? Para gobernar y para someter a Él el resto de la creación, incluyendo las agresivas fuerzas satánicas que pronto lo iban a invadir. Esto es clave y es necesario y menester que lo entiendas. Dios creó al hombre para ser agente de su reino, embajador de su reino, representante de su reino. Lo creó para gobernar y lo creó para someter al resto de la creación, incluyendo las fuerzas satánicas. ¿Por qué no hay victoria hoy? Porque esa voluntad de Dios todavía no ha sido cumplida. La Iglesia no ha tomado la victoria que Dios dijo que tiene. Entonces, no es cada hombre creyente agente del reino de Dios, no es todavía cada hombre un gobernante del reino de Dios, y cada creyente todavía no tiene sometida a su voluntad el resto de la creación. Hay muchos creyentes, ya fue dicho aquí, que son esclavos de la creación. Los que beben en exceso, los alcohólicos, son esclavos de la bebida viene de una planta, son esclavos de la creación. Los drogadependientes son esclavos de una planta, son esclavos de la creación. Todo tipo de adicción implica que el hombre es esclavo de la creación, y no la creación sometida a él por ser imagen y semejanza, que fue lo que Dios dijo. Mientras tanto, ¿qué es Adán? Mira, Adán, así con M al final, significa hombre,
humanidad. Adam se traduce en el Antiguo Testamento como Adán, en nombre propio, unas 20 veces, y como hombre en más de 500 veces. Frecuentemente, muy frecuentemente, cuando la Biblia se refiere a toda la raza humana, se usa la frase Bnai. Es una B larga, una apóstrofe, N-A-Y, Bnai. Adam, los hijos de los hombres, significa. La palabra hebrea Adam, en su sentido general, no tiene que ver con masculinidad, como muchos creen, sino más bien con humanidad. De ahí surge que muchos creen que Adán no era un hombre sino una raza. No dice eso la palabra. En un caso específico, en el libro de Números, capítulo 31, verso 35, Números 31-35, Adán se refiere exclusivamente a la mujer. Proviene de Adamah, con H al final, Adamah, que significa tierra o terreno. De ahí es que Génesis 2:7 diga: entonces Jehová Dios formó a Adán del polvo de Adamah. Mirá, En 1 Corintios 15:47, Pablo ve a Adán como hombre terrenal. Adán es una de las principales palabras hebreas para referirse al hombre. Y aquí viene el primer toque de atención, que va a servir para que después te vayas a la pausa con una reflexión un poquitito de fondo, ¿no? Primer toque de atención. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, es notorio que ese hombre, así, pura carne, vos sabés, no sé si sabés que la carne humana tiene todos los componentes químicos de la tierra, ¿no? Es notorio, te decía, que ese hombre, pura carne, no vale nada. Ahora, toma valor, en cambio, y pasa a ser un ser viviente cuando Dios sopla en él aliento de vida. O sea que le introduce el espíritu humano. Polvo, carne, aliento, espíritu, vida. Polvo igual a carne. Aliento igual a espíritu, vida. Esto se confirma en Eclesiastés capítulo 12, cuando dice que el polvo, la carne, vuelve al polvo, la tierra, de donde salió, y el espíritu vuelve a Dios para juicio, que fue quien lo dio. A ese espíritu otorgado, el hombre tiene libertad después para llenarlo con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o llenarlo con el Espíritu del mundo. Si lo llena con el Espíritu Santo, que es en Cristo Jesús, es justificado y va a vida eterna celestial. Si opta por el espíritu humano, va a condenación. Ahora, en la maldición a la serpiente, Satanás, Dios mismo, de alguna manera, le otorga el derecho a comer polvo, carne, todos los días de su vida. Ahí está la diferencia, ahí, en el resultado de andar en el espíritu o andar en la carne. Si vos andás en el espíritu, estás bajo la cobertura de la mano de Dios. Si andás en la carne, como la vieja serpiente, le fue dicho que polvo comerás todos los días de tu vida, tiene cierto derecho a comer carne. Ese es el punto. En el libro de Génesis 1:27, Génesis 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este versículo evidentemente no hace privilegio, no hace distinción y mucho menos hace acepción de sexo. Lo que sí hace es delinear un orden. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Después, vos dejás que los falsos maestros te muestren todo tipo de doctrina que se les ocurra, sustentada en conjeturas, en hipótesis, en pareceres, en opiniones y en algunos casos hasta pretendidas iluminaciones particulares privadas que el Espíritu Santo ha tenido solamente para con ellos, diciéndote o haciéndote creer que es posible una iglesia fundada sobre la homosexualidad. Porque dicen que parece ser. No. La palabra de Dios es muy concreta. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es el arranque. Este es el principio que te va llevando a abrirte el entendimiento de saber por qué hoy, cuando termine este estudio, este programa, cuando lleguemos a las 11, es mi deseo, y para eso el Señor me dio esta palabra esta mañana, que sepas al menos por qué tu matrimonio hoy está bamboleante, está sucumbiendo, está siendo atribulado, asfixiado, amenazado, ahogado, angustiado, vapuleado y de pronto hasta destruido. Y crees que sos la última basurita de la tierra y que Dios se olvidó de vos. No, no es así. El Señor, a través de su palabra escrita, porque mi consejo, mi palabra, lo que yo pueda decir a vos, hermana, hermano, no te sirve de nada. Yo soy nada más que carne cuando hablo por mí. Pero tengo la autoridad del Espíritu Santo cuando hablo en el nombre de Jesús. Y hablar en el nombre de Jesús es hablar a través de la palabra de Dios, que es la que no vuelve vacía. Y que tu entendimiento se abra. Mira, ahora vamos a entrar como en las carreras, ahí te vamos a entrar en la recta final. En el libro de Génesis, capítulo 5, verso 2, y no me canso de decirte, hermana, hermano, que el día que el Señor haya dado la luz suficiente como para que entiendas Génesis, todo el resto de la palabra va a tomar sentido. En Génesis está encerrado todo. En el libro de Génesis capítulo 5, verso 2, Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ah, bueno, ¿lo viste? No quería que decía él, no. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. En la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, capítulo 11, verso 7, 1 Corintios 11, 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y finalmente lo cierra con el otro versículo. Esto se cierra con el otro versículo que está otra vez en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Génesis 1, 28. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra
y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, aquí se agrega el mandato de formar familia desde la unión, de formar humanidad, comunidad, sociedad, imagen de Dios. Lo repite después del diluvio, después del juicio, a Noé. Fíjate, capítulo 9 de Génesis, versos 1 y 7. No 1 al 7, sino versos 1 y 7, capítulo 9 de Génesis. Dice el primero: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en el verso 7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Presta atención ahora. Dios creó al hombre, varón y hembra, Adán, a su propia imagen. Eso a lo mejor te destrona una doctrina personal que vos tenías de Dios con figura de hombre. No seas machista. No seas machista. Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen. ¿Cómo ves a Dios? ¿Como papá nada más? Trata de verlo como papá y mamá. Le vas a encontrar una vuelta diferente. Fíjate que aquí nos encontramos con un orden familiar. Estos versículos contienen una frase que es la piedra angular del entendimiento bíblico de la humanidad. Imagen de Dios. La imagen de Dios se presenta principal y primordialmente en relación con un singular concepto social o concepto comunitario de Dios. Porque, vamos de nuevo al pasaje clave. Dice, entonces, el pasaje clave era Génesis 1:26, ¿te acordás? Dice, entonces dijo Dios. Singular. Dijo Dios: hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, imagen. Muchos estudiosos interpretan el uso tanto del singular como del plural como una alusión solamente a la Trinidad. Un Dios en una comunidad de personas. Dios procede entonces a crear al hombre a su imagen. En ese trascendental momento, la Escritura señala un aspecto particular de la naturaleza divina. Dios crea al ser humano como hombre y mujer, no como un individuo solitario, sino como dos personas. Sin embargo, al continuar nuestra lectura, descubrimos que los dos son, no obstante, uno. Porque dice, se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. La comunidad se refleja en la imagen que Dios da. La comunidad que refleja la imagen de Dios es especial. La comunidad de una mujer y un hombre. Escucha, cuando Dios eligió crear a la humanidad a su imagen, creó el matrimonio. Creó una familia. La comunidad de la familia constituye un reflejo de la comunidad de la divinidad. Su identidad, su vida, su poder
provienen de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versos 14 y 15, Pablo dice, Efesios 3, 14 y 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Te das cuenta ahora por qué el ataque de Satanás apunta a la familia? Porque ese ataque, en definitiva, siempre apunta y apuntará, porque si hay alguien metodológico, ese alguien es Satanás, no Dios. Dios no tiene método, porque Dios es un Dios creador y por ende es un Dios creativo, es un Dios dinámico, es un Dios evolutivo, es un Dios renovado, es un Dios que va cambiando hoy, mañana y pasado, hace cosas diferentes porque es soberano y hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, si quiere y porque quiere. El diablo no puede. El diablo imita y tergiversa. Él necesita el original para sacar la fotocopia, así la fotocopia sea de primera. Y vos te la tragués creyendo que es el original porque no tiene la más leve manchita, pero es fotocopia. Y él, para hacer esa fotocopia perfecta, necesitaba el original. Si Dios no crea el original, el diablo no crea la imitación. Cuando Dios crea la familia, el diablo trata de pervertirla. ¿Por qué? Porque siempre apunta contra lo que es imagen de Dios. Por eso Satanás ataca a la familia, porque es el eje de la imagen de Dios en la tierra. El eje de la imagen de Dios en la tierra es la familia. Hay entre los fundamentos del reino de Dios una cuestión de dominio delegado a la humanidad. Al crear al ser humano, el soberano del universo decidió delegar a la humanidad el señorío sobre la tierra. El poder y la autoridad humana para el ejercicio de este señorío se originan en el deseo divino de hacer a los seres humanos a su propia imagen y semejanza. La habilidad humana para regir la tierra va a descansar entonces en la continua obediencia a la autoridad de Dios como Señor de la creación. Su poder para reinar en la vida dependerá de tu fidelidad a la hora de que tú obedezcas la ley divina. Hasta aquí es un poco lo que la Biblia dice. Ahora yo te pregunto en esta mañana, vamos directamente ahora a encararnos con tu problema, con el que vos estás viviendo hoy. Tu matrimonio anda a las patadas, se está cayendo de a pedacitos. El diablo me está atacando. Sí, el diablo te está atacando. Ahora, ¿qué ha hecho tu carne al respecto? Porque, ojo, así como Dios no puede obrar en tu vida si vos no le abrís tu corazón, Satanás no va a poder obrar en tu vida si vos no le dejas la puerta abierta. ¿Qué has hecho? ¿Qué han hecho? Mira, la historia es muy sencilla. Toma un matrimonio X. Lo primero que comienza a operar, conforme a la rutina satánica, es lo que normalmente a la hora de reprender se conoce como espíritu de sexo. Opera
En una parte, en forma hiper, es decir, buscando superabundancia de sexualidad. Y en la otra, en forma hipo, es decir, buscando la merma gradual y cada vez más acentuada. Lógicamente, si un matrimonio que estaba unido y que la palabra te dice varias veces que no os neguéis unos a otros, para no dar lugar al diablo, lo dice así, si uno está sobreexagerando sus, entre comillas, necesidades, y el otro las está escatimando, en cualquier momento se levanta entre los dos una barrera. Es una especie de barra de hielo gigante. Ese es el primer ataque. Es todavía un ataque frontal, no es un ataque combinado. El ataque combinado viene después. Hay que hablar en términos bélicos porque esta es una guerra, te guste o no, lo creas o no. Lo primero que se traza es una barrera en el medio. Porque uno cree, porque hay un espíritu malo obrando allí, que necesita muchísimo más de lo que realmente necesita, de intimidad. Y el otro cree, porque hay un espíritu obrando de esa manera en él, que necesita muchísimo menos de lo que cree que necesita. Por lo tanto, como hay una disociación abismal entre lo que uno cree querer contra lo que el otro cree querer, se traza una barra en el medio. ¿Sí? Cuando está bien levantada la barrera en el medio, que ya se ha creado un distanciamiento por ese lugar, aparece en escena la tercera persona, que no es precisamente de la Trinidad. Aparece una tercera persona. No interesa el sexo, puede ser hombre o mujer, que va a venir, como por arte de magia, a llenar el vacío que en uno está dejando la falta o la concepción animal del otro. Entonces ese va a ser convencido de que por fin es comprendido. Y el adulterio ya es una realidad. Y chao familia. Te lo expliqué desde ese punto porque es, reitero, de lo más abundante. También puede venir por el lado de los afectos, por el lado de los sentimientos, por el lado de la expresividad. Hermano, un matrimonio ha sido formado para algo más que una sociedad comercial de bienes gananciales, que una sociedad conyugal de paternidad y educación de hijos, y que de una pareja de amantes para una relación íntima. Un matrimonio que es imagen y semejanza de Dios encierra, obviamente, la palabra comunión, y si yo no me equivoco, la palabra comunión significa comunicación. Lo que no se habla hoy se transforma en una daga afilada, en un puñal afilado mañana. Lo que ya hoy tenés imposibilidades de hablar con tu esposa o con tu esposo, mañana se transforma en una espada que los puede herir a uno o a otros. Ha habido matrimonios que han estado distanciados años porque él creía que ella sobre tal o cual cosa pensaba de un modo, y porque ella creía que sobre esa misma cosa él pensaba de tal modo. Un día, por una cuestión de rebote, lo charlaron y se dieron cuenta que los dos pensaban lo mismo, y habían estado separados, distanciados, enojados, resentidos y amargados uno contra el otro durante 10 años. Simplemente porque no habían atacado el problema de la única manera que un matrimonio en Cristo debe atacarlo, hablándolo, poniéndolo arriba de la mesa en el nombre de Jesús. Y decir, mira, vamos a orar, tenemos este problema, vamos a pedir dirección al Señor y lo vamos a hablar
nos duela lo que nos duela. Y si es necesario pedirse mutuamente, pero mutuamente, se me rayó el disco, mutuamente perdón, háganlo. No es, hermano, una merma a tu masculinidad pedirle perdón a tu esposa. No es, hermana, una merma a tu personalidad de mujer pedirle perdón a tu esposo. Es una necesidad que cuando incluso se llega a hacer delante de los hijos, es el máximo modelo de vida cristiana que le podés dar. Vos a tus hijos podés hacerle estudiar no solo Juan 3:16, el Evangelio de Juan completo de memoria, y no va a tener esa fe victoriosa que tendrá si ve que en sus padres se manifiesta el amor, la imagen y semejanza de Dios en forma de familia, de comunidad, de matrimonio. Hermana, hermano, convengamos una cosa, fuera de la iglesia ni hablar, pero incluso por allí dentro de la iglesia hay familias que son familias y hay familias, entre comillas, que no son nada más que grupos de personas viviendo bajo un mismo techo. Y no es esa la voluntad de Dios. Dios no creó el hombre para eso. Yo no sé cuál es tu problema esta mañana, pero sé que está. Y vos que estás allí en este momento, atrapada desde el principio de esto, porque sentís que Dios está hablando a tu vida. Yo no te estoy pidiendo en este momento porque a lo mejor tu esposo no está. Pero no pensés en todo lo que tiene que cambiar él. Deja que Dios le hable a él un día de estos, respondiendo quizá a tu oración. Aprovecha la palabra que Dios te dio esta mañana para tener muy en claro en qué tenés que cambiar vos. Cuando vos cambies lo tuyo y orés limpia de esa carga, de esa culpa, de ese pecado quizá, o de ese resentimiento, de ese rencor, de ese odio, de esa amargura, de esa humillación, cuando vos te sientas libre de eso, entonces tu oración va a tener el poder suficiente como para que Dios pueda obrar en la vida de tu esposo. A veces, hermana, hermano, pretendemos que el que tiene que cambiar es el otro, pero nosotros no queremos cambiar nada de lo nuestro porque suponemos que lo nuestro está de 10 y perfecto. Hermana, hermano, lamento comunicarte en esta mañana que de 10 y perfecto solamente hubo uno: Cristo. Todos los demás caminamos en una eterna batalla en dirección a la estatura del varón perfecto que todavía no tenemos, ni individualmente ni tampoco matrimonialmente. No interesa cuál y cómo es tu problema. Lo que interesa, sí, es que hay un problema. Y ese ataque que Satanás puede en este momento ejercer sobre tu familia, sobre tu matrimonio, tiene una puerta abierta, tiene un agujero en tu armadura que está dando lugar a que los dardos del enemigo entren, hieran, duelan, envenenen y de pronto maten. De pronto maten, espiritualmente y o hasta físicamente. Hermana, Dios te dio la inteligencia no para que vos analices sus cosas. A vos tu inteligencia no te fue dada para que vos intentes analizar la voluntad de Dios. Tu inteligencia te fue dada para que vos puedas ser agente del reino de Dios y manifestarlo hoy y ahora en este sistema en el cual nosotros
estamos viviendo, pero del cual nosotros no podemos ni debemos formar parte. Nadie te dice que te aísles del mundo. Estás viviendo en el mundo, pero no sos del mundo. La Iglesia tiene victoria cuando el mundo le pregunta: ¿cómo hacen ustedes? ¿Cuál es el sistema de ustedes para lograr que no haya corrupción, que no haya inmoralidad? Y vos le des el sistema de Dios. Cuando vos haces la contraria y metés el sistema del mundo intentando adaptarlo a la Iglesia, te sale como te sale. Te sale como te sale y como vemos que sale. La Biblia habla del sistema del reino de Dios, y nosotros, como agentes del reino de Dios, tenemos que implantar ese sistema. Y es una guerra, pero no en carne y sangre. Y como dice un viejo himno que se canta en casi todos los templos, no es con espada, ni con fuerza, es con tu Santo Espíritu. Amén. Así es. Lo mismo en tu iglesia pequeña. Vos sabés cuál es tu iglesia pequeña, tu familia. Ahí también la lucha no es contra carne y sangre. Ahí también la lucha no es con espada ni con fuerza, por lo tanto vos no podés agredir, ni siquiera verbalmente, a tu esposa, ni a tu esposo, porque así él o ella no va a entender, porque la cosa no camina. Lo que tienen que hacer es unirse, no solo físicamente, unirse también en oración. Para decir: Señor, clamamos delante de tu presencia porque hay algo que está pasando en esta, que es tu familia, tu imagen y semejanza, que no funciona. Padre, danos luz para entender de dónde y por qué está viniendo este ataque. Y Dios te lo va a dar. Y unidos en Cristo van a poder resistir, ser fuertes, y el diablo huirá de vosotros, porque él siempre hace eso. Cuando el diablo encuentra al Hijo de Dios fuerte en la palabra, fuerte en la fe, huye. Vos me podés engañar a mí, podés engañar a tu pastor, a los diáconos, a los ancianos, a quien quieras, con respecto a tu fe. Pero hay dos personas que saben cuánto, qué y cómo crees. Uno es el Señor, el otro es Satanás. El diablo también sabe cómo crees. Entonces acá hay una sola razón y un solo fundamento. El justo por la fe vivirá. Amén. Es una cuestión de fe. Una cuestión de fe y de fe activa. Yo creo que en esta mañana la palabra de Dios fue clara. Tan clara que no te deja ninguna cosa librada a la imaginación, ni a tu entendimiento, ni a la filosofía, ni a la psicología. Un día dijiste: Señor, te acepto como Salvador y Señor de mi vida. Vení a morar en mi corazón y enséñame qué debo hacer. Hoy te está enseñando: obedece. Hoy te está enseñando: obedece. Dios no se olvidó de vos. Dios no se fue de vacaciones. Está allí. ¿Sentís que tu oración no llega? Fíjate qué es lo que perturba, traba, molesta y hasta de pronto ensucia la calidad de esa oración, tanto individualmente como familia. Pero tu matrimonio no está perdido, tu familia no está destruida, mientras quede un poquitito, así chiquitito, de fe que haga el mover el poder de Dios en tu vida. ¿Podés decir amén? ¿Podés decir amén? Date cuenta que si en este momento un pensamiento diferente estaba dando vueltas en tu cerebro, yo creo que esta mañana el Señor te mostró
de dónde viene la letra que alimenta el libreto, ese que vos sentís en tu vida y que crees que tiene toda el fundamento y el apoyo del Señor. Oh Padre, yo te doy gracias por tu palabra esta mañana, Señor, y te pido que en este momento bendigas a cada uno de los matrimonios, que yo sé que son muchos, que en este momento están recibiendo ataque, están siendo socavados, están siendo atribulados, están siendo heridos. Padre, obra en la vida de cada uno de mis hermanos en esas condiciones. Bendecilo, Señor, pero fundamentalmente dale luz para que ellos puedan entender y ver de dónde está viniendo el ataque y por qué. Y lo puedan combatir y, como dice tu palabra, puedan ser más que vencedores, porque esa es tu promesa y vos nunca has dejado de cumplir una promesa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tócalos ahora, dale sabiduría ahora, dales entendimiento, dale claridad, quebrantalos si es necesario, Señor, en el nombre de Jesús. Y ungilos con la plenitud de tu Espíritu Santo, para que solamente tu palabra bendecida salga de sus labios, ande por sus mentes, inunde su corazón y los transformen, como vos dijiste en la creación, en imagen y semejanza tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Dios te bendiga mucho. Deja de llorar, porque el llanto de impotencia, de lástima, no te lleva a ninguna parte. Empezá a reír, empezá a disfrutar el gozo, porque el gozo proviene de la fe, y el justo por la fe vivirá, y vos tenés vida, vida abundante ya y ahora. ¿Te atreves a tomarla? Tomala, ahí está a tu disposición. Cortá las lágrimas, a menos que sean de victoria. En el nombre de Jesús, te lo demando, no te lo mando, te lo demando, en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Dios te bendiga.